En recientes años, muchos católicos se han percatado como sus creencias religiosas, las cuales creyeron que alguna vez eran, entre comillas, cristianas, son en realidad una forma más de manipulación por parte de las fuerzas oscuras manejadas por el príncipe de este mundo. Para comenzar, apreciamos la disposición de los católicos sinceros de reconocer que el anterior Papa, es decir, Juan Pablo II, era un satanista practicante. Existe un escenario completo de lo que se avecina, el nuevo orden mundial, y existe toda una estrategia ocultista para que este, entre comillas, nuevo orden, esta nueva era, se logre y llegue a su apogeo. Para poder entender y comprender el tema que en esta oportunidad tocaremos, debemos ir paso a paso y comenzar por la base que los seres humanos estamos en medio de una guerra que no nos pertenece, pero que sin embargo somos la presa del lobo hambriento y del pastor que cuida su rebaño. El libro de Daniel, capítulo 10, revela esta guerra espiritual. En este capítulo, el profeta Daniel ha pedido al Eterno una iluminación especial concerniente al futuro de Israel. Elohim envía un ángel a Daniel, sin embargo el ángel no llega con la respuesta sino hasta 3 semanas después, algo así como 21 días completos. Cuando llega, le dice a Daniel que Elohim escuchó y contestó su oración desde el primer día que oró, y le dio su respuesta a este ángel. Sin embargo, este ángel se vio impedido de llegar a Daniel porque fue atacado por un demonio muy poderoso, identificado como el príncipe de Persia, según nos dice Daniel 10, versículos 12 al 13. El ángel dijo entonces que permaneció con los reyes de Persia. Finalmente, como fue incapaz de derrotar a este demonio por sí mismo, le pidió asistencia al arcángel Miguel, o sea, el ángel guardián de Israel. Con la intervención de Mijael o Miguel, este ángel pudo finalmente llegar a Daniel. Entonces le dijo el ángel a Daniel, cuando regresara a la esfera celestial, ayudaría en la lucha por el príncipe de Persia y posteriormente el príncipe de Grecia. En este capítulo, Daniel habla sobre un aspecto poco entendido, la guerra espiritual, la batalla entre Satanás y Elohim, por la mente y el corazón de importantes líderes nacionales y espirituales a través de la historia. La Biblia establece que Satanás conspiró contra el Eterno antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Elohim, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Cuando Lucifer se rebeló contra Elohim, se llevó 1/3 de los ángeles con él en su rebelión. Apocalipsis 12:4 nos afirma de ello. Entonces, en el jardín del Edén, Satanás le habló a Eva a través de la serpiente, conspirando otra vez contra el plan de Elohim. A través de toda la historia humana, Satanás ha estado batallando contra las fuerzas de Elohim por el corazón y la mente de gobernantes humanos clave y las religiones de cada era. El poderoso demonio asignado al líder humano particular de cada nación en cada era susurra su plan a la mente del líder, mientras que el ángel del Eterno asignado al mismo gobernante trabaja para contrarrestar la influencia diabólica y garantizar que se cumpla el plan del Eterno. Mientras que Elohim es omnipotente y puede ganar cada una de las batallas, Elohim elige no ganar a veces. En algunas ocasiones, en algunas eras del tiempo, el Eterno elige permitirle a Satanás obtener la victoria. No es preciso acá explicar las complejidades de la toma de decisiones del Eterno, ya que no es el tema del día de hoy. Satanás obviamente tiene a uno de sus demonios más poderosos trabajando con los líderes humanos clave
de Estados Unidos, especialmente ya que el adversario escogió a este país en los 1740 para ser líder de las naciones para el establecimiento del nuevo orden mundial. El sello oficial, o Great Seal, es fácil verlo en el billete de $1 con la frase Nuevo Orden, que está siendo construido por esta nación. Pero, ¿qué hay de la Iglesia Católica Romana? ¿Tiene Satanás un demonio con poderes especiales trabajando para poner a esta iglesia del lado de Satanás? Obviamente que así es. El propósito final del adversario es llevar a toda la humanidad a la adoración de este superhombre, entre comillas, que hará posible el nuevo orden mundial. Me refiero al pseudo Mesías, conocido como el Anticristo. La Biblia declara que el Anticristo practicará la magia, según Daniel 8:23, entendido en enigmas, rey altivo de rostro, y hará prosperar el engaño en su mano. Este sujeto querrá una iglesia poderosa y grande, como lo ha sido la Iglesia Católica Romana. Los papas Paulo VI y Juan Pablo II y Benedicto XVI son satanistas practicantes. El demonio asignado a la Iglesia de Roma tendría más posibilidades de éxito llevando al romanismo católico primero hacia la magia blanca, disfrazada, entre comillas, de cristianismo, luego, después de un largo periodo de práctica de magia blanca disimulada, podría entonces llevar al catolicismo romano al mismo tipo de magia negra que el anticristo mismo practicará. Ahora, mantengamos nuestras mentes abiertas el tiempo suficiente para que podamos probar este concepto. El demonio asignado a la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica misma, ha provocado muchos cambios de modo que este grupo religioso practica abiertamente la brujería disimuladamente. Los cambios o la forma disimulada de hacer las cosas, vemos por ejemplo la misa, estableció un servicio que lleva a las personas a pensar que están honrando a Jesucristo, un servicio que es repetitivo, crucificar y sacrificar a diario a su Jesús en todo el mundo a través de la llamada misa. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la misa duplica el sacrificio en la cruz. Citando en forma directa, la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio en la cruz, porque en la misa la víctima es la misma, y el sumo sacerdote es el mismo, según ellos, Jesucristo. Durante todo el libro de Hebreos, el autor habla del sacrificio de Yeshua hecho una vez y para siempre. Yeshua, nuestro Mesías, murió una sola vez en el madero y luego fue a la diestra del Padre. Vemos que el sacrificio fue tan excelente que jamás necesitará repetirse de nuevo. De hecho, se nos prohíbe repetirlo otra vez. El autor de Hebreos establece claramente en Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, una vez y para siempre. La misa en latín fue escrita con el idioma de los paganos romanos originales, en tal forma que derivaría gran poder mágico, e incluso aún existen sacerdotes que la practican y el latín sigue siendo una lengua que se enseña. Doc Marquis, el ex practicante de magia negra, dice en forma inequívoca que la misa, cuando se dice en latín, contiene un gran poder oculto. Las brujas que practicaban la magia negra a principios del siglo VI descubrieron que la Iglesia Católica Romana había creado una poderosa ceremonia de magia blanca en la misa. Por tanto, trataron de captar el poder para sí mismas al crear la misa negra, dicha al revés. Todas las imágenes idólatras, el símbolo de Cristo crucificado es un verdadero estandarte. Este símbolo lo tienen en capillas, en las paredes de los hogares de las personas y de sus oficinas, en las salas de clases de colegios en los cuales nuestros niños son adoctrinados, en los autos, colgados al cuello como una joya, etc. La idea es mantener
al Mesías como un trofeo. ¿Qué le parece? La idea es desviar la mente y los corazones de las personas hacia un Cristo, entre comillas, clavado y de paso venerar imágenes. Lo importante es desviar a la humanidad de la fe en el verdadero Mashiach Yahshua. La Biblia en Hebreos lo establece claramente. Dice Hebreos capítulo 6, verso 4, porque es imposible, y yo les digo, si se desvían de la fe, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Mantener a Yahshua en continuo desprecio y en la desgracia pública es exactamente lo que alcanzan la misa y el crucifijo. De hecho, se exhorta a los católicos a contemplar a diario el supremo sacrificio que Jesús sufrió en la cruz. Los demonios tras la Iglesia Católica intentan introducirlos en sus mentes que Yahshua con su sacrificio no lo hizo todo por la salvación de la humanidad, sino que dejó cosas pendientes, como el pecado, el cual los individuos pueden limpiar haciendo, entre comillas, buenas obras, aportándole dinero a la iglesia, guardando los días paganos de fiestas, venerando imágenes, participando en sus sacramentos y ritos e incluso causándose dolor. Todo esto la Escritura lo niega rotundamente. Históricamente la Biblia fue prohibida por este culto. De hecho, muchos sacerdotes católicos hasta el día de hoy tratan de hacerte creer que tú por ti mismo no eres capaz de entender la Biblia, o que por haber sido escrita por hombres tiene muchos errores y que es tan difícil de entender que necesitas de la interpretación de algún sacerdote o de la voz oficial de la Iglesia, el Vaticano. Basan sus convicciones en Santiago capítulo 5, versículo 17, y tratan en lo posible que no leas el libro de los Hebreos. De hecho, tratan de que no leas la Biblia y encuentres las propias respuestas que el Eterno te da. Y sí, de lo contrario, te darías cuenta que te tienen engañado o engañada. Las tradiciones tienen una utilidad práctica, que sigas haciendo lo mismo, por siempre y para siempre, sin preguntarte el por qué o el para qué. Total, esas son las tradiciones, ¿no? La Cuaresma, la Semana Santa, el Día de la Sagrada Concepción, el bautismo de bebés, festividad de la Virgen de la Tirana, la veneración de la Virgen de Guadalupe, Padre Hurtado Santo, el catecismo, la catequesis. Cuán enojado estaba Yahshua con los fariseos y saduceos, porque habían creado un cuerpo de escrituras extrabíblico, al que llamaban las tradiciones de los padres. Estas tradiciones eran presentadas a las personas como una explicación, según ellos, de la palabra de Elohim, y tan genuinamente creíbles como la verdadera palabra del Eterno, la que Él mismo originalmente dio. Sin embargo, no solamente se han añadido falsas enseñanzas, sino que se han añadido tradiciones paganas y completamente satánicas, de más de 4000 años de antigüedad y que han disfrazado, según ellos, como tradiciones cristianas. El culto a los muertos, una de las enseñanzas favoritas del romanismo católico, es el culto a los muertos disfrazado de cristianismo. Es decir, todos los santos de la Iglesia Católica son individuos a quienes se les venera. Todos ellos muertos. Les encienden velas, les oran a los muertos. Esta es una práctica de hechicería. La gran farsa de la Virgen María, la obsesión de este culto por hacer del medio a través del cual Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros una diosa, no es nada nuevo. Ya hace 4000 años atrás se le rendía culto. La idea era desviar la fe hacia cualquier cosa que no sea el único y verdadero Elohim. La adoración a la Virgen María, y entre comillas el niño Dios, es una adoración de origen satánico
y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamuz al hijo. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris u Horus al hijo. En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó Venus a la madre y Cupido al hijo. Recordemos que el último de los Césares, Constantino, el perverso Constantino, al proclamarse sumo pontífice, solamente cambió los nombres de sus antiguas deidades. Resumiendo un poco, el plan de Satanás comenzó a funcionar perfectamente en la historia humana con la creación de una religión-estado, la cual llamó Iglesia Católica. La creación de la misa, donde pone al Mesías en el Calvario cada día que este mundo esté en existencia, más aún en la manera en que fue escrita la misa en latín, pagano original, se produce gran poder oculto o, como explicamos, misa blanca. De hecho, a medida que avanzó el tiempo, en el siglo VII, los ocultistas practicantes de la magia negra crearon la misa negra para tratar de captar para ellos el poder oculto de la misa católica. Y realmente crearon su propio crucifijo. Tomaron la cruz, la doblaron hacia adentro, en todas las 4 esquinas, y colocaron en ella una figura del Jesús consumida, totalmente patética, colgándolo de modo que realmente luce como un perdedor. Llamaron a este crucifijo la cruz torcida y decidieron convertirla en un símbolo, en el símbolo de quienes darán su respaldo a la bestia del Apocalipsis, la cual comenzó a usar Pablo VI, Juan Pablo II, y continúa usándola su sucesor, el ex soldado nazi Benedicto XVI. Pero esto no es todo. Satanás ha encomendado a sus demonios lo siguiente: como primer punto, dar al Papa poder tanto religioso como político. Desde el año 754 se ha encargado personalmente de hacer olvidar que Yeshua mismo dijo: «Mi reino no es de este mundo», en Juan 18:36. Esta acción le dio al Papa el poder de superar cualquier oposición a su nueva, ocultista y poderosa Iglesia. Así comenzó la Inquisición unos 800 años antes de que apareciera el traidor Martín Lutero. Históricamente hablando, como segundo punto, la adoración de reliquias, especialmente de la cruz y de imágenes, desde el 788, ya que a todos los paganos les encanta adorar la criatura antes que al Creador. Como dice Romanos 1:25, fue sumamente fácil introducir esas costumbres paganas. Implementó la adoración de todo tipo de objetos sagrados que el Papa bendiga, adoración o contacto con los muertos, haciéndoles creer a los ingenuos fieles que se trata de santos. Sin embargo, se trata de simple y llanamente hechicería. El ayuno los viernes, la observancia de la Cuaresma, desde el 988. La Cuaresma es una observancia totalmente pagana. Más aún, el viernes es el 6º día de la semana. Siempre ha sido un favorito entre los satanistas. Este culto enseñó que nadie podía comer carne los viernes, sino pescado. Doctrinas que enseñan los demonios. Dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Elohim ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Desde el 1123, el celibato de los sacerdotes. Esta doctrina va directamente en contra de la constitución natural del hombre. El Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, identificó el celibato como una de las doctrinas de demonios, en 1 de Timoteo 4:3, y advirtió que una persona puede ser tentada por el pecado sexual si no tiene relaciones sexuales apropiadas con su esposa.
Usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. A través de los siglos, esta negación antinatural del impulso sexual normal en los sacerdotes y monjas permite que Lars, Yahshua HaMashiach, le reprenda, aquel demonio dado a los placeres carnales, haga su trabajo. Ese demonio es al que Satanás ha hecho responsable del deseo sexual y sus aberraciones. Desde que el Papa declaró el celibato absoluto, todo tipo de aberraciones sexuales se desarrollan tras las puertas de las iglesias y dentro de los seminarios. Dos caras, una cara santa y casta y la otra la realidad. Desde el año 1090, rezar el rosario, ya que Yahshua prohibió decir oraciones repetitivas. Ese es exactamente el tipo de oración que establecería la Iglesia Católica. Ellos inventaron y perfeccionaron el uso del rosario, especialmente la devoción al, entre comillas, Sagrado Corazón Babilónico, en la misa y en el crucifijo. Se ha cerrado el camino a Elohim, pues no es Él quien escucha esos rezos repetitivos. La venta de indulgencias, desde el 1190, como el Papa se autodenominó el guardián del tesoro celestial, creyó que podía extender la riqueza espiritual a cualquiera que él escogiera. El poder que esta mentira le dio al papado fue enorme. Los cruzados recibieron grandes indulgencias para luchar con los infieles en el Oriente Medio. Posteriormente, el Papa pudo vender indulgencias por dinero, por todo tipo de artimañas, ofrendas para misas, desde velas hasta estatuas, grandes indulgencias para sociedades y cientos de otros artículos religiosos que los católicos podían. Esta doctrina enriqueció al Estado Vaticano y lo continúa haciendo hasta el día de hoy gracias a la ignorancia de las personas que le aportan dinero al lobo vestido de oveja. Desde el 1438 se proclama el purgatorio. Satanás ama la doctrina del purgatorio e inventó esta mentira a través de todas las religiones paganas de cada era. Pero el purgatorio es especialmente delicioso para Satanás cuando se aplica a la doctrina cristiana. El purgatorio le resta a la totalidad del sacrificio perfecto de Yahshua en el madero, negando que su sacrificio compró el perdón completo para el pecado individual. Yahshua dijo, consumado es, usando una palabra que significa la deuda ha sido pagada en su totalidad. Pero el purgatorio niega que la deuda fuera pagada totalmente. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La mentira del purgatorio sostiene que todos los hombres deben pasar por un proceso de limpieza para ser, entre comillas, suficientemente puros para entrar al reino de los cielos. El purgatorio siempre hizo rebosar las arcas de quienes las enseñaron. El purgatorio abre la puerta a todo tipo de extorsiones de los sacerdotes. Sacerdotes de época tan antigua como la de los misterios satánicos de Egipto aprendieron que las oraciones por los muertos no podían ser efectivas a menos que los sacerdotes intervinieran. Y cada persona sabe que el sacerdote no puede intervenir a menos que primero reciba un pago especial. En cada país, en cada era, los sacerdotes paganos han usado esta doctrina del purgatorio para aprovecharse de los sentimientos de pérdida de los seres amados, prometiendo orar por esa alma que partió para hacer más corta su estancia en el purgatorio. Desde el año 1600, la invención de escapularios, medallas y estampas religiosas. La gente está muy dispuesta a pensar que puede obtener la salvación eterna sin tener que cambiar sus corazones y mentes mediante el sacrificio que Yahshua hizo por ti y por mí. Y no hay una mejor forma de proveer una falsa seguridad de salvación fácil que mediante los escapularios, las medallas y las estampas religiosas. Desde 1870, la infalibilidad del Papa, esta invención está hecha al servicio de la aparición final del, entre comillas, superhombre espiritual, el anticristo, el pseudo-mesías.
él recibirá una poderosa asistencia del falso profeta religioso, quien sabemos que será el Papa Católico Romano, y su unión ecuménica. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. En el año 1200, la Iglesia Católica Romana estaba practicando la poderosa brujería de la magia blanca. La invención de la misa, dicha en latín, fue la clave, ya que produjo un tremendo poder espiritual. Pero faltaba un sacrificio humano, y Satanás no estaba contento con eso. Toda brujería requiere sacrificio, y Satanás quiere que sea humano. Incluso la gente dedicada a la magia blanca, que sacrifica animales, o quienes no sacrifican nada, no están al tanto de que alguien en alguna parte está sacrificando por ellos. ¿Dónde en el mundo podría obtenerse un sistema de sacrificio humano que operara en la Iglesia Católica Romana y mantener aún la fachada de iglesia cristiana? La respuesta: invocar los poderes mágicos de un sacerdote que realiza un misterio. Todos los sacerdotes de cada era han apabullado a sus adherentes con la idea de ellos pueden realizar un misterio que nadie más puede concebir y ni siquiera hacer. ¿Cómo resolver esto? Basta un cuerpo, preferiblemente, según ellos, el de Jesucristo, y sangre, otra vez preferiblemente, de Jesucristo. Este culto propagó la mentira de que al momento de la comunión, el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Todo una farsa. Y el vino realmente se convierte en su sangre. Transubstanciación. Entonces, no hay diferencia entre la ceremonia mistérica que el sacerdote católico realiza místicamente y la verdadera ceremonia sacrificial que un sacerdote satánico realmente lleva a cabo. En el ámbito sobrenatural no hay diferencia, y el adversario tiene un sacrificio humano. La gente piensa que le están haciendo un honor al Mesías, cuando realmente lo que están haciendo es sacrificar en el altar de Satanás. Todos los verdaderos paganos comen la carne de su víctima sacrificial humana sustituida y beben la sangre luego de que han pasado el sacrificio. Los católicos comen el pan y beben el vino luego de que el sacerdote haya terminado con el sacrificio simbólico. ¿Se da cuenta el origen? Salidos de la nada, aparecen enemigos mortales para el romanismo católico. En el siglo VI, practicantes de brujería comprenden lo que la Iglesia Católica está haciendo y entienden el gran poder que le ha adquirido a la Iglesia Católica Romana con la misa en latín. En un esfuerzo por captar este poder, crean la misa negra y el crucifijo de la cruz torcida. Pero lo que preocupa a la Iglesia Católica es que como compañeros ocultistas podían alertar a la gente de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, instigan una inquisición contra los satanistas de la magia negra, también conocidos como seguidores de la tradición hermética. Entonces, en 1515, ocurrió el más horrible de los sucesos para esta maquiavélica máquina de mentiras y muerte. Los símbolos son extremadamente importantes para la práctica de cualquier tipo de satanismo. El verdadero símbolo mágico es una imagen que oculta un significado interno. Este significado usualmente se oculta en forma astuta tras una forma que la mayoría de la gente piensa que puede entender. Quiero que sepa, amado oyente, que a los demonios les encantan los símbolos en todos los tipos de brujería. Por supuesto, los brujos de la magia negra y la magia blanca usan mucho de los mismos símbolos. Para imprimir las huellas en esta transferencia de la Iglesia Católica Romana, de una iglesia cristiana que practica la brujería de la magia blanca, el Papa, a principios del siglo VII, comenzó a importar símbolos ocultos, entre comillas, cristianizados, diciendo una oración sobre ellos
y luego usarlos en la práctica católica. Este es uno de los trucos favoritos del adversario y sus demonios, y se hace más fácil cuando personas como los papas, los cardenales, los obispos y los sacerdotes son ignorantes de la Biblia. En el mal llamado Antiguo Testamento, Elohim nunca hubiera permitido a los israelitas usar símbolos paganos bajo ninguna pretensión, ordenando en cada caso que fueran destruidos, y nunca les permitió limpiar ningún símbolo u objeto pagano, por ningún medio, fueran cuales fueran. Elohim mismo, el propio Elohim, ha definido el paganismo como adorar a la criatura antes que al Creador, en Romanos 1:25, y ha dado en el clavo. Los demonios constantemente tratan de hacer que los hombres adoren algo distinto al único y verdadero Elohim. En eso los demonios han logrado con éxito hacer que el hombre adore la naturaleza, los animales, árboles, abejas, reptiles, el sol, las estrellas y todo lo que el Eterno ha hecho. Pero lo más fácil de lograr que el hombre adore es el sexo. Es por esto que fue creado, entre comillas, el camino de 8 pasos a la iluminación, con el círculo en el centro. Este círculo representa la vulva femenina en su enseñanza espiritual. El obelisco fue creado por el demonio príncipe de Egipto, uno de los demonios más poderosos. Él susurró a la mente de los líderes egipcios que el espíritu de su dios Sol Ra residía en el obelisco. Se dijo a los egipcios que se pusieran de cara al obelisco, al menos una vez al día, y 3 si fuera posible. El obelisco es el símbolo perfecto del falo masculino. Así, el obelisco era el falo masculino, mientras que el círculo representaba la vulva femenina. Cada vez que querían representar el gran acto sexual, simplemente insertaban el falo del obelisco en la vulva del círculo. Los papas cristianizaron los obeliscos. La Iglesia Católica Romana se volvió loca con los obeliscos. Virtualmente comenzaron a despojar a Egipto de su abundante reserva, embarcándolos a Roma y levantándolos en todas partes. El Papa compró el obelisco egipcio más famoso de todos los tiempos, la aguja de Cleopatra. Cuando lo hizo traer a Roma, diseñó la plaza de San Pedro, de modo que ubicara el obelisco en el medio del camino de 8 pasos hacia la iluminación, a la derecha de la Basílica de San Pedro. De ese modo, el Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente, tantas veces al día como quiera. El Papa en el siglo VII recreó el gran acto sexual de la Basílica de San Pedro. Aún él no había llevado a la Iglesia Católica a imponer el celibato a los sacerdotes. Esa innovación no ocurriría sino hasta el 1123, casi 500 años después. Pero en el siglo VII era obvio que iba a traer el celibato a la Iglesia Católica. Resulta tristemente hilarante que el promotor más poderoso en el mundo del celibato tendría el símbolo del gran acto sexual justo al frente de su papa, cada vez que él saliera a hablar a los fieles en la plaza. Finalmente, a fines de los años 50, el Papa Paulo VI aparece en escena. Era sabio y competente en los gajes del oficio y escuchaba cuidadosamente las instrucciones de las huestes de Satanás. Fue elegido Papa en 1962. Tan pronto asumió, se envió una señal al mundo de los ocultistas de que el cambio en la Iglesia Católica Romana, por el que habían estado esperando durante mucho tiempo, finalmente había ocurrido, siendo ella la que llevaría el bastón del mando del mundo de las tinieblas. Por tanto, Paulo VI debía mostrar inmediatamente la cruz torcida que habían creado los satanistas en el siglo VI. Así que comenzó a usar el crucifijo satánico, el símbolo máximo de los ocultistas. En 1978, el nuevo Papa, que tomó el nombre de Juan Pablo II, también comenzó a usar este crucifijo y actualmente lo lleva en su mano Benedicto XVI. Cada vez que los fieles católicos se reúnen para oír hablar al Papa, se inclinan ante el símbolo del satanismo
sin saberlo siquiera. Otro perverso practicante de magia, llamado Karl Marx, tenía mucha razón cuando creó estas palabras, ya que retratan con mucha precisión las actitudes de todas las huestes demoníacas hacia los seres humanos. Y dijo: aún tengo el poder en mis brazos juveniles de apretarte, aplastarte, humanidad, con fuerza tempestuosa, mientras que por nosotros dos el abismo bosteza en la oscuridad. Te hundirás y te seguiré riendo, susurrando en tus oídos: desciende, ven conmigo, amigo. ¿Se dan cuenta? Ahora, después de mucho, estamos a pocos años de la aparición del pseudo Mesías o el anticristo. Pronto cabalgará en su caballo blanco y aparecerá al este de Jerusalén, de acuerdo con el plan. Ya ha sido cumplida la misión de posicionar a la Iglesia Católica Romana para asumir el liderazgo de la Iglesia global del Anticristo. Y en resumen, este ha sido un recuento asignado por siglos a la Iglesia Católica Romana, mientras se movía gradualmente, primero a la poderosa práctica de la magia blanca y ahora a la magia negra del Anticristo. Todas las evidencias están allí, desde la doctrina pagana hasta los símbolos que hemos comentado. Los satanistas y los practicantes del culto a la Madre Tierra no tienen dificultad para nada de ver la Iglesia Católica Romana como la institución pagana que es, y respetan y le temen a su poder pagano. Ahora que la Iglesia Católica Romana ha pasado a la práctica de la magia negra, podemos saber positivamente que la aparición del Anticristo es muy pronto. ¿Está usted listo espiritualmente? ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus seres queridos? Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid del medio de ella, para que no recibáis parte de sus plagas.